Continuando con la serie de videos de Python para programadores en Java, en esta sesión número 5 estaremos revisando los siguientes ítems. Estaremos viendo la programación orientada a objetos, estaremos haciendo un repaso de las clases, el concepto de herencia, algunos métodos mágicos y operadores de sobrecarga, las variables privadas, los métodos y las clases estáticos. Haremos una comparativa en cómo es la sintaxis de Python comparado a lo que estamos acostumbrados en Java. Nos vamos directamente al código para entenderlo mucho mejor. Abrimos File, abrimos un folder, como hemos estado trabajando dentro de nuestros documentos, código Python en la sesión número 5. Yo he creado la carpeta sesión 5 y una serie de archivos tengo acá para poder ver cada uno. Primero, para repasar el concepto de clases, una clase es como en el mundo real, el esquema de un objeto, define el esquema de un objeto, teniendo en cuenta que un objeto tiene distintas propiedades o atributos que, bueno, lo conocemos nosotros como características, ¿no? Por ejemplo, tenemos que una persona tiene cierta edad, una persona tiene cierto nombre. Esos serían sus propiedades y algunos métodos. Recordemos que los métodos son funciones de las clases, o sea, son acciones que realiza la clase. Por ejemplo, en el caso de una persona puede ser saludar, ¿no? O presentarse, por ejemplo. Vamos a crear una clase en Python. Empezamos usando la palabra clave que es class. Definimos el nombre de la clase, por ejemplo, voy a crear una clase de nombre persona. Definimos, acá también tenemos que recordar que por convención es preferible usar la primera letra en mayúscula cuando definimos clases, al igual que en Java. Esta clase persona va a tener ciertos atributos. En Java nosotros definíamos los atributos como así. Por ejemplo, string nombre. En Python lo que vamos a realizar es únicamente tenemos que tener en cuenta que tenemos un punto de inicio, similar a lo que teníamos en Java. Teníamos un punto de inicio para las funciones, que era el main. Acá nosotros tenemos el init y tenemos que definirlo. Escribimos def init y vemos que nos ayuda con el autocompletado. Así nomás, def init, que es una función, como ya lo hemos visto. La función se llama init. Y acá viene la palabra clave que vamos a estar usando bastante en la definición de clases, que es la palabra self, que hace referencia a uno mismo, ¿no? Entonces, acá estamos definiendo primero la clase principal, el método que se va a correr al inicio de la clase persona, el método central. Tenemos self, por ahora no está pasando nada, pero si queremos agregarle un atributo, aquí es donde tenemos que ponerle. Vamos a hacer que nuestra persona tenga dos atributos, uno que sea el nombre y el otro que sea la edad. Así definimos los atributos, se le va a pasar por acá y acá hacemos algo similar. Self nombre es igual al nombre que está arriba y self edad va a ser igual a la edad. Acá lo que estoy realizando es definiendo el método central con el que se va a iniciar, el método con el que se va a instanciar mi clase. Mi clase va a tener dos propiedades, nombre y edad, y le estoy asignando a mi objeto self nombre, o sea, a él mismo un atributo que se llame nombre, que sea cual sea el nombre que le hayamos ingresado por parámetro, y este otro que sea cualquiera edad que se le haya ingresado por parámetro. Hasta ahí tengo ya definido una clase que la podría usar de esta forma. En Python lo puedo usar, por ejemplo, acá. Si quiero definir una persona que se llame P1, es mi nueva variable. P1 va a ser igual a ese objeto de persona, ya que, como pueden ver, me completa con los parámetros. Me dice nombre y me dice edad. Digamos que voy a ponerle ahí Pepe y en edad le voy a poner 20. Así es como yo defino una clase. Acá esta es la estructura de la clase y esta es la instancia, que estoy creando un objeto de la clase persona. Esta clase persona tiene dos atributos, el nombre y la edad, que sería lo que está acá, nombre y edad. Ahora yo puedo crear también métodos, recordemos, lo voy a poner acá, los métodos son funciones de los objetos. Ese es el concepto básico de los métodos. Para definir un método, como son funciones, en Python ya sabemos definir funciones usando la palabra clave def.
Entonces escribo def, por ejemplo, saludar. Y acá cada método, si es que queremos acceder a los distintos atributos de nuestra clase, tiene que tener la palabra self. Similar a lo que le colocamos acá. Todos tienen que tener eso dentro de nuestros métodos. Def saludar self, acá pongo un tabulador. Entonces voy a imprimir por pantalla. Mi nombre es y cualquiera el valor que sea nombre. Acá miren que nos sale un error. Y es que acá es, a diferencia de Java, que Java se interpreta que, por ejemplo, estamos usando nombre y como lo hemos declarado por acá arriba algo como string nombre en Java, sabe que nos estamos refiriendo este nombre al de arriba. Pero en este caso en Python tenemos que definir siempre que queramos usar un atributo, primero la palabra self. O sea, estamos refiriéndonos a dentro de nuestro objeto, quiero sacar el atributo, perdón, que sea nombre. Vamos a correrlo, ya tengo mi P1 es mi variable que está almacenando el objeto, punto saludar, y debería imprimirme mi nombre es Pepe. Vamos a abrir acá una nueva terminal para ver qué resultado nos da. Ya vamos a hacer Python clases y me dice mi nombre es Pepe. Vamos a hacer otro para poder acceder a la variable edad. Le vamos a agregar acá y mi edad es, pongo esto, self.edad. Me dice mi nombre es Pepe y mi edad es 20. Tal cual. Primero definimos una clase, por ejemplo en nuestro caso la clase persona. Definimos el método init que es necesario, siempre la palabra self, luego los distintos atributos que queremos que se vaya a pasar por parámetros, luego lo asignamos adentro de nuestro objeto. Self.nombre va a ser este nombre que le hemos pasado por parámetro, self.edad va a ser esta edad que le hemos pasado. Luego, para definir un método, como los métodos son funciones, hacemos def, el nombre de nuestro método o función, y la palabra self para que podamos acceder a todas las propiedades de nuestra clase. Y así tenemos self.nombre, que va a ser lo que se haya definido acá, self.edad, lo que se haya definido. Es un concepto que tiene que guiarse esencialmente de la estructura para hacer una comparación con lo que tienen en Java, para que se puedan ir acostumbrando. En el tema de herencias, acá hay una instrucción que he puesto a manera de ejercicio. Generar una clase empleada que herede de persona y agregar un atributo salario y un método para mostrar salario. Voy a copiarme todo esto al otro lado para tenerlo como base. Tengo una clase persona y un método saludar. Voy a ocultar. Me dice que lo que tengo que realizar es generar o crear una clase de nombre empleado que herede de persona, quiere decir que va a heredar estos dos atributos, y que tiene que tener un atributo adicional de nombre salario. Y tiene que tener un método que se llame mostrar salario, que muestre por pantalla el salario. Vamos a crearlo acá, como es una nueva clase, class empleado. Acá es bastante similar a lo que tenemos en Java. En Java, para el concepto de herencia también usamos paréntesis, y dentro del paréntesis ponemos la clase que queremos que herede, en este caso persona. Acá estamos diciendo que la clase empleado hereda de persona, quiere decir que todos sus atributos y métodos pasan a ser de empleado también. Luego, como ya les había dicho, voy a copiarlo esto acá. Toda clase debe tener un método init. En este caso se le va a pasar el nombre, la edad, y además se le va a pasar el salario. Yo podría hacer lo siguiente, dejarlo así, self nombre, self edad, y me falta agregarle self salario. Por ahora lo vamos a dejar así, pero hay una forma de, digamos, acortar toda esta parte, porque estos dos valores ya se ha definido mucho antes. Pero vamos a dejarlo ahí por el momento. Tenemos que la clase empleado que hereda de persona tiene nombre y edad, tal cual lo tiene su padre, y también un salario. Ese salario está acá, lo estamos definiendo de igual forma self salario. Vamos a hacer una clase que se llame mostrar, un método, perdón, que se llame mostrar salario, que va a mostrar el salario de este empleado. Mostrar salario va a ser, primero recibe self como cualquier función, luego imprimimos
la F acá antes de las comillas para poder usar las variables adentro. El salario es y self.salario. Ya tenemos ya definida nuestra clase empleado, vamos a usarla. Una variable que se llame E1, por ejemplo, igual a empleado. Y los parámetros acá se ve, nos pide primero nombre, Juanito, edad 10, perdón, vamos a ponerle 30 para que sea más realista, y un salario de 1000, por ejemplo. Ahora E1, que es nuestro objeto, quiero mostrar salario. Vamos a ejecutarlo. Python herencia, que es el archivo. Y me dice el salario es 1000, ¿ves? Tal cual tenemos nuestra clase empleado que hereda de persona, las dos propiedades les estaré dando, el nombre y la edad. Se le agrega un atributo que es el salario y luego un método que se llame mostrar salario, que como en toda clase tenemos que usar dentro de los paréntesis el self para poder acceder a los distintos atributos de nuestra clase. Tenemos lo siguiente. Si quisiéramos acortar esta parte como les había indicado, justamente acá hay que llegarnos a lo siguiente. Nosotros en Java también tenemos lo que es la palabra super. La palabra super, así, hace referencia al método init o al método principal, o lo que sería un equivalente al main de la clase padre. Con este super estamos llamando a que del padre se ejecute este init. Y en el padre, si nos damos cuenta, el init recibe dos atributos, el nombre y la edad. Entonces tenemos que pasarle eso. Hacemos super y en el método init llamamos a el nombre que se está pasando acá arriba y la edad que se está pasando acá arriba. Entonces esto es lo equivalente a esto, por eso lo voy a comentar ahí. Esto sería lo equivalente a esto dentro de nuestra clase. Estamos llamando al padre super, luego al método init, que recibe dos parámetros que son nombre y edad. Lo vamos a ejecutar nuevamente, debería estar el mismo resultado. Bien, nos dice el mismo resultado, el salario es 1000. Simplemente una forma de acortar para tener en consideración también que el método super, al igual que existe en Java, se puede usar en Python, o sea, la sintaxis lo permite. Vamos a ver ahora lo que son los métodos mágicos. Vamos a crear una nueva clase sencilla que se llame mi clase. Esta clase va a tener dos atributos. En el init vamos a definir para hacerlo más simple un atributo que sea texto. Entonces self.texto va a ser igual al texto que se le pase. Podemos acá generar una instancia de esa clase, va a ser a igual a mi clase, le pasamos algún texto, hola por ejemplo. Ahora vamos a crearnos otra instancia de esa clase que se llame mundo. Y ahora vamos a ver, bueno, esto es un concepto que lo voy a dejar, voy a hacer una explicación que va a parecer bastante tonta, pero es simplemente para que se entienda el concepto de los métodos mágicos. Si por ejemplo yo quiero sumar, digamos que tengo una variable que se llame final, que sea igual a más b. Vamos a ejecutar esto para ver qué es lo que sucede si intento sumar dos clases en Python. Python, métodos mágicos, que es mi archivo. Y me dice, no se muestra nada por pantalla. Vamos a hacer un print final, a ver, para ver. Print final. Y de igual forma no se muestra nada. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué es que no se muestra nada? ¿Por qué no nos sale hola mundo? Es que las clases en Python cuando las definimos como un esquema así, de forma manual, no tienen de forma nativa los distintos métodos que tenemos, por ejemplo, cuando definimos un string o cuando definimos algún valor entero. Si nosotros queremos realizar alguna operación con estos operadores dentro del código Python, tenemos que definir una función o método mágico que en Python se llama add, que es de agregar. Pongo doble guión abajo, add, doble guión abajo, igual siempre tiene que recibir un self. Y dentro de esto podemos
ya vamos a poder sumar con esto. Vamos a poder sumar dos objetos, por ejemplo. Vamos a ver. No recuerdo exactamente cómo era la sintaxis del add. A ver, voy a buscarlo acá. Add Python. Para que vean que igual, si alguna cosa ustedes se llegan a olvidar, lo pueden googlear. A ver, me dice un objeto, dice el objeto 2. Y acá me muestra un ejemplo por eso. Me dice selvar. Ah, ya, ¿ves? El objeto add recibe un segundo parámetro que va a ser el segundo objeto. O sea, vamos a verlo de esta forma. Acá está el otro objeto. Este es, primero, como en todos los métodos, usamos la palabra clave self. Y como segundo parámetro le ponemos alguna variable que sea otro objeto, ¿no? Objeto, por ejemplo. Objeto self.val, self.doval. Que sería este texto más el otro. Para hacerlo más fácil vamos a ponerle texto 2. Y vamos a hacer un print, simplemente para que se entienda. Estás intentando sumar. Vamos a poner esto. Self.texto con self.texto2. Acá este método texto2, no, texto2 nomás entraría acá, porque no es parte de la propiedad todavía de mi clase. A ver, vamos a recapitular para entender. Tenemos una clase que tiene un método inicial que recibe un texto. Acá, por ejemplo, mi clase recibe el texto de hola. Ese texto lo almacena en un atributo, propiedad o variable llamada texto de la misma clase. Si queremos sumar los operadores, tenemos que usar la propiedad o método mágico llamado add. Definimos acá, siempre pasamos el self como el parámetro inicial y como segundo parámetro le pasamos algún nombre de la variable que queramos usar. Hay que tener en cuenta que este nombre de la variable es el segundo objeto que vamos a intentar acceder. Por ejemplo, acá tiene val2, texto 2, texto 2. En nuestro caso vamos a ponerlo objeto 2 porque vamos a sumar objetos, este objeto con este, y de este objeto 2 vamos a acceder a su atributo llamado texto. ¿Sí? Para que se entienda nuevamente, nuestra variable inicial, como siempre, nuestra clase, y como queremos sumar, un método mágico que se llama add. Primero self, que hace referencia a nosotros mismos, y luego el segundo objeto. Como esto es un objeto y no es un atributo, es un objeto como si estuviera declarando esto, tengo que acceder a la propiedad texto, o sea, punto texto de ese objeto. Es por eso que lo pongo de esta forma. Y simplemente estoy haciendo un print, ¿no? Estás intentando sumar self, quiere decir este texto que tengo acá dentro, con el texto del objeto 2. Vamos a ejecutarlo para ver qué obtenemos. Acá hace print más bien. Vamos a hacer un return. Un return de esto, claro, tenemos que hacer un return porque tenemos que retornar. Este método espera un return. Ahora vamos a ejecutarlo. Python métodos mágicos. No, Python métodos mágicos, perdón. Mágicos. Y tenemos que nos muestra por pantalla, estás intentando sumar hola con mundo, que es lo que tenemos acá. Podemos cambiarlo eso, hola Juan por ejemplo, y vamos a obtener lo mismo. Estás intentando sumar hola con Juan. Pues ya podemos hacer uso de este operador ya dentro de nuestras clases. Puede servir en algunos específicos casos que, por ejemplo, queramos sumar algunas coordenadas o tenemos dos matrices que queramos sumar o matrices que queramos restar. Igual pueden acceder a los distintos métodos mágicos. Si quieren ver alguna lista, igual lo pueden googlear como yo lo he realizado. Lo pueden googlear como Python, el listado de métodos mágicos. Y seguramente le va a salir una lista como esta, ¿ves? Que son los métodos mágicos, sub, mult, div para las distintas operaciones aritméticas, por ejemplo. Ahora vamos con lo último que son los métodos estáticos.
Similar a como tenemos en Java un método estático, por ejemplo tenemos una clase persona, definimos acá esto en... voy a dejarlo entre comillas para que se entienda. Por ejemplo, en Java tenemos lo siguiente, digamos una clase utilidad, vamos a ponerla así, que esta clase va a tener algunas propiedades, algunos métodos que nos van a servir. Entonces, para definir un método estático en Java, utilizamos la palabra static, por ejemplo, int sumar. Acá ponemos int a, luego int b, y que esto retorne la suma de a con b. Por ejemplo, esto en Java, ¿no? Y si queremos usar esa utilidad en algún otro valor, usamos int respuesta, va a ser igual a utilidad punto sumar. Y acá le pasamos un valor, por ejemplo, 10 con 20. Punto y coma de Java. ¿Qué es un método estático? Un método estático es un método que no requiere generar una instancia del padre. Acá, por ejemplo, no estoy generando un nuevo objeto utilidad como lo he hecho acá. Acá he creado un nuevo objeto empleado. Acá he creado un nuevo objeto persona. Pero acá no estoy haciendo eso. No me ven que estoy haciendo esto. No lo estoy haciendo. Y este método que está declarado como static me permite que pueda usar este método sin la necesidad de declarar este objeto. Entonces hago uso de la clase utilidad, el método .sumar, y me retorna la suma de a con b. Esto traducido a código Python sería como si una clase... bueno, quizá acá tenga algunos errores ortográficos de Java, pero espero que la idea se entienda, ¿no? Sobre todo. En una clase utilidad, por ejemplo, clase utilidad, siempre el init, esta clase unself. Bueno, en este caso, como vamos a usar un método estático, no necesitamos el init, ¿verdad? Vamos a retirarlo. Para nosotros declarar, vamos a declarar un método que va a ser sumar, que recibe dos parámetros a, b, y nos va a retornar a más b. Es un ejemplo bastante simple, ¿no? Simplemente una suma. Para que esto yo lo pueda declarar como un método static, en Python nosotros no tenemos la palabra clave static, sino usamos un decorador, que es el decorador, ponemos un arroba static method encima de nuestra función. Arroba static method le indica, es similar a como si pusiera un static antes del método en Java. Entonces este método ya es estático en Python. Voy a probarlo acá, por ejemplo, suma o resultado, vamos a poner resultado, va a ser igual a utilidad punto, quiero usar ese método sumar y quiero sumar 10 con 20. Por ahora ya tengo resultado almacenado en mi variable, entonces vamos a prender resultado es y el valor que sea resultado. Voy a ejecutarlo eso. Me dice el resultado es 30. ¿Ves? Hemos visto el concepto de cómo podemos emplear clases, métodos estáticos en Java y cómo lo traducimos a código Python, ¿no? Un método estático, les repito, es un método únicamente que la diferencia de un método normal, un método tradicional, como tenemos distintas funciones en nuestra clase, es que nosotros no necesitamos generar una instancia de esta clase para poder usar este método. Acá no he creado, por ejemplo, no he hecho lo siguiente como método. U1 igual a utilidad, luego U1 igual a punto sumar. Realmente lo podría hacer, pero el método estático me da esa simplicidad. Que por ejemplo puede tener distintas funciones, sumar, restar, multiplicar dentro de una clase llamada utilidad. O algunas funciones que quiera reusar a lo largo de mi aplicación, lo pongo dentro de una clase que se llama utilidad y de ahí simplemente uso todas las distintas funciones, ¿no? Esto es para tener el código mucho más organizado. Y hasta aquí sería toda la parte de la programación orientada a objetos de la sesión número 5. En la siguiente sesión estaremos viendo otros temas y estaremos comparándolo igual como de sesión a sesión, haciendo una comparativa con el código de Python que tenemos, comparándolo con lo que tenemos en Java.